Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les fue en el examen? Bien, bien. ¿Bien? mal, Había mal. algunas consignas medio confusas y algunas consignas, por lo menos en parcial, que les faltaba la consigna. Había opciones, pero no había una consigna en sí. Pero igualmente aprobé. Bien, sí, yo creo que vi una que le faltaba la consigna, y se lo marqué al titular un cachito antes, pero me dijo que se entendía el contenido a qué apuntaba. Pero sí, yo por lo menos vi una que le faltaba la consigna. Que no sé si te referís a esa o había alguna otra. Sí, sí, creo que había dos en mi examen. Eh, no pude volver a verlo después porque no lo encontré en cátedras virtuales cómo hacerlo, pero sí, sí, había algunos. Ah, sí, sí, esa la vi, se la marqué al titular, pero me dijo y entendí que tenía razón que se entendía a qué apuntaba, con lo cual no hacía falta retocarlo, pero bueno. ¿Cómo quedaron mentalmente después del temita? ¿Estamos como para meter un rato? Cansados. Vamos a tratar. ¿Tan cansados? Sí, 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 me imagino. Les veo las caras. A los pocos que veo desde acá les veo las caras. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido y ameno posible. Sí, sí, eso es posible, en la materia. Eh, yo les voy a dar bolilla 13, ¿tá? Vamos a tratar de hacerlo. Esperen que busco. ¿Dónde tengo el programa? Perdón, acá. Bueno, bolilla 13. ¿Tienen todos el programa? Bien, la clase, bueno, de acá para atrás, me imagino que alguna pregunta deben tener. Ya, como ven, la materia se va complejizando. Empezamos a ver un poco más de contenido y empezamos a atar los plazos entre una etapa del proceso y otra. Así que por eso es importante que vayan entendiendo la ley, que vayan, yo siempre les sugiero ir haciéndose líneas de tiempo, ¿sí? Entre una parte del proceso y otro, para ir atándolo bien y que vayan teniendo una secuencia lógica, ¿está? Eh, lo que vamos a ver hoy de la bolilla 13 son, como el título lo dice, son casos especiales, ¿sí? ¿Y por qué lo titula así el programa como casos especiales? Porque son institutos que, digamos, tienen ciertas especificidades que se salen un poco de lo que, de los dos, del concurso y de la quiebra como institutos madres, ¿sí? Eh, si no se escucha bien, yo creo que estamos bien, pero si no se llega a escuchar, me avisan o bajo un cambio si es necesario, ¿sí? Si voy hablando muy rápido. Hola, profe, ¿te puedo consultar si sacando menos de 6 se pierde la promoción? No, no, sacando menos de 6, bueno, sí, vayamos a los parroquiales del examen. Sacando menos de 6, ustedes después deciden si recuperan o no. Bien, gracias, Aldi. Eh, Sacando menos de 6, ustedes van a decidir si, a ver, entre 4 y 6, ustedes deciden si recuperan, ¿está? Sacaron un 5, sí, sí, la clase se graba, pasa, se graba. Si sacaron un 5, ustedes deciden si recuperan o no recuperan, ¿está? Con un 4, yo les sugeriría recuperar, claramente. La realidad es que nosotros solemos compensar, si sacaron un 5, están muy cerca de estar aprobados, ¿sí? Eh, con un 6 con un 6 en el próximo parcial quedaría prácticamente aprobado. Pero como en todas las cursadas y en todas las materias, el titular dijo que los de menos de 6 van a coloquio. Bueno, si se los dijo recién y los va a mandar obligatoriamente, bueno, será así. La verdad que no lo chequeé con él, eso, no sabía que... pero claro, los otros tres, en realidad son tres exámenes, el titular al final decidió meter un parcial más porque si no iban a quedar muy largos los otros dos. Así que para descomprimir un poco la cantidad de bolillas, metió uno más. Y sí, es como en las dos partes de la materia, ustedes se promedian los tres de concursos y los tres de títulos y los dos de títulos valores, que serán dos, y en base a eso sale la nota final de cada parte de la materia, ¿sí? Así que
pero como les digo, no sé si, la verdad es que no hablé con el titular ahora, si con menos de 6, con un 5.50 los manda directamente a coloquio. En general deciden ustedes si recuperar o no, pero es una decisión de cada uno, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Aldi, ¿vos Sí, estás profe, yo. escuchando? El titular dijo que menos de 6, o sea, entre 5 y 6 también iban a coloquio obligatoriamente. Nico, yo no, Sí, ¿se escucha? te escucho, sí, sí. Estoy sin cámara. No sé bien qué dijo Mar, pero sí esto que tengan en cuenta que también se promedia con los otros parciales. Claro. En principio, eh, nada, que esto recién empieza, no es que ya den por perdido o que tengan que ya hayan perdido la materia. Lo No, que no, sí, el tema del recuperatorio, como decís vos, dependiendo bien de la nota, la verdad no los vi los exámenes todavía, pero dependiendo de la nota de cada uno, va a quedar a criterio de ustedes si recuperan o no. Es obligatorio el recuperatorio para los que se hayan sacado menos de 4. claro, por eso, pero no, la verdad es que no hablé con el titular, ¿por qué menos de 6, entre 5 y 6, es obligatorio recuperar? En general no, es una decisión de cada uno. Y como les digo, para que no se desesperen, si tenés un 5 y un 6, supónganse que son dos notas, 5 y 6, está aprobado. ¿Tá? Nosotros tenemos un criterio en ese sentido pro alumno, como corresponde, y ahí elevamos el puntaje para que les dé aprobado, así que bueno, en ese sentido no se preocupen. De todas maneras, como les decía, termina siendo una decisión de cada uno si quieren recuperar, por la cuestión que sea, ¿sí? Es más afilado que el parcial. Espera que no terminé de leer la pregunta. Eh, el recuperatorio en general es más afilado que el parcial. Hay materias que los recuperatorios son más a matar. En mi caso tengo 5.80 y no sé si era recuperatorio o no. Bueno, a ver, cada caso en particular, para verlo es complicado. Yo te diría que con un 5.80 no vayas a recuperatorio. Parece que estás aprobada. Si querés ir a recuperatorio, obviamente sos libre de hacerlo, pero me parece que un 5.80 no justifica. Y la verdad es que los recuperatorios no son, o sea, no son a matar, si se quiere. Son en la misma línea que, por nada, son de la misma tonalidad que el examen madre, por así decirlo. Así que no nos salimos de eso, ¿está? Pero para que tengan en cuenta, no tiramos a matar a nadie. Lógicamente que los exámenes tienen cierta complejidad, es mucho el contenido y la forma que tenemos es tomarlo de esta manera. Por supuesto que hay algunas preguntas que son, eh, no quiero decir confusas, pero se prestan a interpretación. Es una materia larga y bueno, es la forma que tenemos para poder tomar la mayor cantidad de contenidos, ¿sí? Pues si tomamos preguntas a desarrollar, tenemos que tomarle 40 preguntas y van a estar un mes haciendo el examen, así que eso es inviable. Pero bueno, en definitiva, el recuperatorio es de la misma sintonía que el examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, yo te Sí, hago una consulta. En caso de que en el recuperatorio te saques menos nota que lo que es el parcial, sí. ¿se toma la nota más alta o se toma la del recuperatorio? Mirá, técnicamente correspondería a la nota del recuperatorio si es más baja, ¿tá? Lo que hace el titular en general es hacer un promedio. De la misma manera, si sacaste un 3, suponte, en el examen, y en el recuperatorio sacás un 10, no te queda un 10, ¿sí? Es un criterio que tiene el titular de hace años, saca un promedio entre el examen y el recuperatorio, ¿bien? Pero como te digo, nada es matemático, siempre nosotros tenemos el criterio y tendemos a que ustedes aprueben la materia, ¿está? Cuestión inevitable es que tengan que estudiar, como todas las materias, y siendo una materia muy larga requiere por ahí un esfuerzo extra, pero como te digo, nosotros siempre propendemos a que aprueben todos, ¿sí? No le vamos a joder, a complicar la vida a nadie. O sea, ya, la vida se la complicamos por el solo hecho de estar en la materia, pero más allá de eso, quédense tranquilos que no vamos a tratar de que aprueben todos, ¿sí? ¿Algo más? Sí, No, no, Nicolás, gracias. otra pregunta. Son dos parciales en concursos y quiebras, ¿no? El titular agregó uno más, Ah, eso te quería preguntar, ¿sí? pero todavía no sabemos o lo informaron y yo no me enteré.
Todavía, no sé, Aldi, si todavía estás ahí, si ya lo subió. Yo la verdad que en la página no lo vi, pero ya Creo que ya decidió. está en la fecha de los 3. Sí, nosotros lo tenemos en el chat, o sea, en el grupo nuestro WhatsApp de la Facu, el titular lo envió. Espérame que me meto acá en el correo, a ver si lo Es tengo acá. el 16, fue el 16 de noviembre el tercero, creo. Por lo que Sí, tengo aquí. acá son 3 y bolillas. A ver cuándo sería. Yo tengo un cronograma, pero en la parte de concursos y quiebras solo figuran 2 parciales, por eso pregunto. No, porque ya esto fue la semana pasada, ya lo reformuló el cronograma. Quedaría el tercer parcial para el 2 de noviembre, estimativamente. Todavía no lo subía igual. ¿Cómo? El actualizado todavía no lo subía. Yo, el que mandó acá es el que yo tengo, debe ser sí, tentativo, es el 2 de noviembre, es el tercer parcial de quiebras. Bien, lo que sí les Nicolás, digo, sí, te hago una pregunta y ese ajá, tercer parcial que agregué corresponde a la parte de títulos valores. sí, sabes que se te cortó todo, no te escuché. ¿Me repetís? Si el parcial, ese tercero que agregan, No, perdón, pero No, no. perdón, yo escuché. Compañera, sí, El tema la es el compañera. siguiente. ¿Me escuchan? sí. sí, El tema es el Sí, sí, se siguiente. escucha. Como el 21 de septiembre no hubo clases y perdimos, por lo tanto, no una, sino 2, tanto la del titular como en nuestro horario, eso hacía que el segundo parcial, que era la parte de quiebras, se hiciera muy extenso y la decisión de agregar un examen más es en realidad en beneficio de ustedes para que no se hagan tan extensivos, para que no se haga tan extensivo el segundo parcial. Entonces va a incluir todo lo que no entró en el primero de concurso preventivo y en el segundo se mantiene con la parte de quiebra. O sea, el segundo va a ser lo que no entra en concurso preventivo en el primero y el tercero va a ser de la parte de quiebras. Después, el cuarto y el quinto, que en su cronograma figura como tercero y cuarto, va a ser la parte de títulos valores que todavía no vimos. La fecha, si no está subida actualmente en cátedras virtuales, me voy a comunicar con Fernando para que lo suba cuanto antes y ustedes sepan, pero ahora quédense con la idea de que va a haber un segundo parcial de concurso preventivo, con lo que no se llegó a dar justamente porque no hubo clases el 21 de Yo septiembre. Una tengo consulta. anotado, no sé si me confundí o de dónde lo saqué, pero tengo un calendario donde me anoto todas las fechas de los parciales y tenía que uno era, o sea, como que el segundo es la semana del 26 de octubre, otro la semana del 16 de noviembre y otro en diciembre, ¿puede ser? Se agregó uno más aparte. Mirá, sí, se agregó. Con el cronograma tentativo que mandó el titular, quedaría Sí, el segundo parcial de quiebras 19 de octubre, ¿sí? listo. El tercero 2 de noviembre. Y después los dos de títulos quedaría el 15 de noviembre, sería el cuarto parcial, que sería el primero de títulos valores, y el quinto parcial el 7 de diciembre. ¿Bien? Genial. Una Sí. consulta. Entonces, el parcial que queda del concurso preventivo es el que abarca de la bolilla 9 a la 12. Entonces, ¿sería así? ¿3 bolillas solas únicamente? No, no 3 bolillas. Ahora después vamos a ver el contenido, hasta dónde llegamos, pero la idea fue abrir un parcial más porque si no el segundo parcial les quedaban 14 bolillas. ¿Sí? Era muy largo, era de la 10 a la 24 y los íbamos a matar. Entonces, como les dijo Alana, para descomprimir y que no sean tan extensos, el titular agrega uno más. Después les decimos bien hasta dónde, en base a lo que lleguemos. Porque como ven, a nosotros donde nos toca un feriado o un feriado administrativo o nacional, se nos complica porque perdemos 4 horas. Eh, pero bueno, después vamos a definir bien cuál es el contenido, pero van a ser más de 3 bolillas, seguramente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno.
Entonces, pasamos a la hermosa bolilla 13. Bueno, como les decía, bolilla 13 son los casos especiales y el primer caso que tenemos en la bolilla es el concurso en caso de agrupamiento. Bien. Hasta acá lo que venimos viendo es el concurso de una sola persona, sea persona física o persona humana o persona jurídica o de existencia ideal. Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que el artículo 65 en adelante trata es el caso del concurso de no solamente una persona, sino de un grupo de personas. Y ya la propia palabra se los está diciendo, estamos en el caso de dos o más personas que conformen un agrupamiento económico. Bien, fíjense que el propio artículo 65 les dice que cuando dos o más personas físicas o jurídicas integren en forma permanente un conjunto económico. De esa manera, si ese fuese el caso, lo que van a poder hacer es solicitar en conjunto el concurso preventivo. Bien. Lo que bueno, ustedes saben lo que es un conjunto económico. Un conjunto económico es cuando dos o más empresas, por las especiales relaciones que tienen, conforman un grupo. El caso que a ustedes más les va a sonar, por lógicas razones, es el del grupo Clarín, ¿sí? Por cuestiones políticas, si se quiere. Eh, pero hay un montón de grupos económicos dando vuelta y lo que caracteriza, sí, el elemento caracterizante que tiene el grupo económico es que son distintas empresas, ¿sí? Distintas empresas, cada una con una personalidad jurídica distinta, que conforman un ente ideal, porque el grupo económico en sí no tiene personalidad jurídica, ¿bien? Sino que cada una de las sociedades que lo conforman tiene personalidad, pero todas convergen hacia un objetivo en común. Ejemplos podemos dar un montón, pero supónganse que el grupo Coca-Cola puede tener una de las sociedades dedicarse a producir la bebida, otra de las sociedades puede dedicarse a embotellarla, otra de las sociedades puede dedicarse a transportarla y hacer la logística, digamos, y otra de las sociedades del grupo puede dedicarse a lo que es marketing y propaganda. ¿Bien? Entonces, de esa manera, fíjense cómo cada una de las empresas tiene una actividad propia, pero que converge hacia un fin en común del grupo. Ahora, no solamente el grupo puede estar que todas las empresas tengan una actividad similar, porque puede estar dedicada, qué sé yo, una empresa de yerba mate o que produce yerba mate puede estar dentro del grupo Coca-Cola, o que sea una editorial, o que sea, no sé, farmacéutica. Bien, es decir, la actividad no tiene que ser afín entre cada una de las empresas. Bien, si bien en general lo lógico es que dentro del grupo las empresas tengan objetos similares, pero no es necesario. Con lo cual, en un mismo grupo económico puede haber una sociedad que se dedique a, como les decía, transporte de bebidas y otra otra del grupo sea farmacéutica. Bien. ¿Qué es lo que les dice acá la ley? Bueno, en principio, para que el grupo pueda concursarse, como mínimo, una de las sociedades tiene que estar en cesación de pagos. ¿Tá? Por eso, el concurso en caso de agrupamiento es una de las excepciones al presupuesto objetivo, que es la cesación de pagos. Hasta ahora lo que venimos viendo es que para que esta persona física o jurídica pueda presentarse en concurso, tiene que cumplir con el requisito o presupuesto objetivo. Es decir, tiene que estar en cesación de pagos. Bueno, cuando entramos en el aspecto o en el instituto del grupo económico, yo concurso al grupo entero, lo presento en conjunto, y la pregunta acá es, bueno, ¿todos los integrantes del grupo tienen que estar en cesación de pagos? Es decir, dentro del grupo Coca-Cola, la que embotella, la que produce el líquido, la que transporta y la que hace el marketing, ¿todos tienen que estar en cesación de pagos? Y la respuesta es no. ¿Cuál es el requisito que tiene que tener para que esto sea viable, para que el juez me abra el concurso en caso de agrupamiento? Pues que al menos un integrante del grupo esté en cesación de pagos y, a su vez, que esa cesación de pagos de un integrante del grupo pueda o sea susceptible de contagiar al resto de los miembros del grupo económico. ¿Bien? ¿Y esto por qué? Porque lo que caracteriza, a ver, sobre esto hay un montón escrito, van a encontrar tanto en la bibliografía que tenemos en la página como
si buscan en Google, en Internet, van a encontrar un montón de doctrina escrita sobre esto. Porque lo cierto además es que son temas de mucha aplicabilidad práctica y de verificación en la práctica. ¿Qué es lo que suele pasar en los grupos económicos? Como todos forman parte de un grupo que tiende hacia un objetivo en común, en principio cada uno tiene su actividad, tiene sus empleados, paga sus impuestos, paga sus proveedores por separado. Ahora, lo natural que sería que cuando una de las empresas, vamos a hablar de empresa, empieza a tener dificultades económicas, ¿en quién se empieza a apoyar? En algún otro miembro del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que, supónganse que tenemos una cadena de restaurantes, ¿sí? Es un grupo económico que tiene restaurantes, como para hacerlo bien gráfico. Y uno de los restaurantes empieza a tener problemas de liquidez, entonces cuando viene uno de los proveedores y le baja, qué sé yo, la lata de tomate, supónganse, o la mozzarella, o lo que se les ocurra, al no tener plata, ese restaurante, que es una sociedad por separado, le paga con cheques de la otra sociedad. ¿Bien? O le paga con plata de caja de la otra sociedad. O los sueldos de los empleados, en vez de pagarle a esa sociedad que ya está con dificultades económicas o en cesación de pagos, el sueldo se lo deposita, le hace una transferencia a otra sociedad, otra del grupo que está económicamente más sana. ¿Bien? O los impuestos de una de ellas que no los puede pagar, los paga otra. Entonces, lo que empieza a pasar ahí es que se empiezan a entrecruzar las relaciones económicas de unas y otras. Como les decía, la que tiene dificultades, aguárdenme, sí. Perdón, yo estoy en mi trabajo y me tocan la puerta. Esa empresa que forma parte del grupo, al tener dificultades para hacer frente a sus obligaciones, empieza a apoyarse en otros miembros del grupo que están más sanos económicamente. Entonces, como les decía, una empieza a pagar con cheques de la otra, los empleados de una cobran con plata de la otra, o los empleados de una prestan tareas en otro miembro del grupo, porque total es como que es todo lo mismo, porque somos todos parte del grupo. Pero la realidad es que jurídicamente no forman parte de lo mismo, porque como les decía, el grupo económico no tiene personalidad jurídica. Bueno, entonces no va a ser muy difícil que se imaginen que esa situación de anomalía que empieza a existir entre distintas empresas de un mismo grupo, esa crisis que empieza a tener una, se puede empezar a contagiar a la otra, porque ahora le pide un cheque para pagar uno de los proveedores. El mes que viene le pide un cheque para pagar 2 proveedores, después 3, después a los trabajadores. Después no puede pagar el crédito que tenía para amortizar los camiones. Y de esa manera se empieza a contagiar esa crisis al resto de los miembros del grupo y esa cesación de pagos, que ya tiene una, se puede extender hacia el resto de los miembros del grupo. Entonces, la ley que hace reconoce esta situación y dice, bueno, si estas empresas forman parte del grupo y existe la posibilidad de que la cesación de pagos de una se contagie al resto, le damos la posibilidad de que se concursen todas juntas. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Otra opción, digamos, por el cual procede no sería que exista la posibilidad de que si una empresa del grupo va sola a concurso, es muy probable que el concurso falle y la quiebra de esa empresa repercuta en el grupo entero, por eso también se hace el agrupamiento. Exactamente, digamos, lo que yo le estoy diciendo, o como la ley lo trata, es de manera preventiva, es evitar que esa empresa sola o esa sociedad caiga en quiebra y que después la quiebra la pueda arrastrar por figuras que vamos a ver más adelante, que son las del artículo 161, 161, ¿tá? Que es la extensión de quiebra. En el artículo 161 la ley penaliza cuando las relaciones de los miembros del grupo se utilizan para burlar los derechos de los acreedores. Es un tema que vamos a ver más adelante, pero está bien lo que decís. Eventualmente, si esto no se hace y esa sola empresa o sociedad se concursa o le piden la quiebra y cae en quiebra, esa quiebra después se le puede extender al resto de los miembros del grupo. ¿Sí? Está bien lo que decís. De todas maneras, como la ley lo trata es de manera preventiva, y que dice, bueno, para evitar que esa cesación de pagos definitivamente se extienda, agarremos la sartén por el mango, se diría mal y pronto, y concursemos a todo el grupo, ¿sí? Ahora, como vos decís, Bárbara, esto puede derivar en una quiebra
que se termine extendiendo al resto de los miembros. ¿Tá? A ver, en principio la quiebra se puede extender al resto de los miembros del grupo económico si se da alguno de los supuestos del 161, que es actuación en interés personal, confusión patrimonial inescindible y desvío del interés. Es decir, se tienen que dar una serie de supuestos, no es que es automática. La extensión de quiebra automática es del 160, que se da para el caso de los socios con responsabilidad ilimitada. Por eso, volvemos a Comercial 1, cuando ustedes les consulten, che, ¿qué hago? ¿Puedo tener una sociedad de hecho? ¿O está bien tener una sociedad de hecho con mis amigos? ¿O me hago una sociedad en comandita por acciones y yo soy el socio comanditado? Todo lo que implique responsabilidad solidaria y ilimitada, no. Porque si el principal o si uno de los socios cae en quiebra, por mero reflejo, vos caes en quiebra también porque sos socio solidario. ¿Tá? Entonces, la idea de tener sociedades con responsabilidad limitada, sea la SRL o la SA, que se limitan al aporte, es conveniente porque si quiebra la sociedad no quiebra el socio. Bien. Ahora, si se da alguno de los supuestos del 161, perdón, de la ley, esa quiebra se va a extender al resto de los miembros. Bien. Ahora, con respecto al grupo económico, la idea es, justamente como les decía, evitar que esa cesación de pagos de uno no se extienda al resto. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta de concurso en caso de agrupamiento es una de las excepciones a el presupuesto objetivo. ¿Por qué? Porque no todos los miembros del grupo tienen que estar en cesación de pagos. ¿Sí? Ahora, tema práctico. ¿Qué hago? Che, voy, me presento, pongo todo en el coso, en la demanda y lo presento. Bueno, hay que hacer un speech, un relato de hechos, y más importante que probar, le tengo que probar al juez que esas relaciones de grupo que yo estoy aduciendo en la realidad se verifican. ¿Sí? El juez, como yo les decía, los jueces no te abren un concurso preventivo así porque sí, a pesar de que el artículo 79 de la ley dice que la confesión de la cesación de pagos es suficiente. Entonces, de la misma manera, tengo que demostrar, primero, que hay un miembro del grupo en cesación de pagos. Segundo, tengo que demostrar que existe el grupo económico. Y tercero, voy a tener que demostrar también que esa cesación de pagos es susceptible de contagiar o de extenderse al resto de los miembros del grupo. ¿Hasta acá me van siguiendo? Fíjense que la propia ley les dice que el juez puede desestimar la petición si estimara que no fue acreditada la existencia del agrupamiento. La resolución es apelable. ¿Tá? Entonces, a nosotros nos ha pasado en el estudio que nos han denegado solicitudes de concurso en caso de agrupamiento porque él o la jueza, no voy a dar nombres, consideró que no estaba exteriorizada el agrupamiento. Después lo apelamos, se fue a la Cámara y en Cámara lo dimos vuelta. Dice, como bien dice la ley, la resolución es apelable, pero lo que voy es que no es automático. ¿Tá? Hay que probar todo esto que la ley les dice para que el juez lo abra. ¿Por qué? Por lo mismo yo ya les dije en la clase anterior, abrir un concurso preventivo conlleva o trae aparejado una serie de consecuencias bastante gravosas. Imagínense que yo voy a someter a acreedores de una sociedad del grupo que no está en cesación de pagos, ¿tá? A que tengan que presentarse en un proceso, verificar sus créditos y le voy a dar una serie de cargas. Entonces, los jueces antes de abrir un procedimiento de estas características van a tener en cuenta varios recaudos. ¿Tá? Bueno, el propio artículo 66 les dice que va a ser suficiente con que uno de los integrantes del grupo esté en cesación de pagos, con la condición de que el Estado pueda afectar a los demás integrantes del grupo económico. Todo esto está en la ley. Ahora, en el caso de la competencia, le corresponde, es decir, cuál va a ser el juez competente, va a ser el juez competente que corresponda a la persona del grupo, al integrante del grupo económico, con el activo más importante según el último balance. Acuérdense que dentro de los requisitos del artículo 11, cada sociedad tiene que acompañar los últimos 3 balances del ejercicio. Entonces, de todos los integrantes del grupo, el que tenga el activo más importante, pues ese va a ser el juez competente. ¿Bien? A pesar de que quizás ese integrante del grupo no es el que está en cesación de pagos. Eso es un dato interesante. ¿Bien? Quizás el que está en cesación de pagos sea no el de menor activo, pero uno de un activo intermedio. No obstante, el juez competente va a ser el que corresponda a aquella sociedad que tenga el activo más importante según último balance.
¿Esto se entiende? Perdón que les diga permanentemente si se entiende, pero por ahí voy rápido y los complico. ¿Acá estamos? ¿Quieren que repita algo? Bien. La sindicatura va a ser única para todo el grupo. Bien. Va a haber un único síndico para todo el grupo, si bien, como dice la ley, el juez, en base a la complejidad que tenga el asunto y al volumen que tenga el asunto, va a poder disponer que haya una sindicatura plural. Imagínense lo que sería, porque quizás ustedes no dimensionan lo que implica en volumen de papel un concurso preventivo de 4 o 5 empresas con 200 trabajadores cada una, de 500 acreedores, 1000 acreedores. Es una pila y pila de documentación. Eh, por ejemplo, en Capital Federal, porque ustedes saben, si ya les han dicho, que Dios está en todas partes, pero atiende en Capital, ¿sí? Seguramente lo habrán escuchado en la facultad y si no lo van a escuchar, pero es cierto, las empresas más grandes, las sociedades más grandes, muchas están acá en provincia, pero la realidad es que la mayoría están en capital. Tienen su domicilio social inscripto en capital, si bien tienen explotación en otros lados, muchas, pero el domicilio lo tienen en IGJ, inscripto en IGJ en Capital Federal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La justicia en lo nacional de Capital Federal se colapsa, porque se concursa una empresa grande, ahora se concursó en Molinos Cañuelas, no sé si lo leyeron, bueno, 4.500 millones de dólares de pasivo. Imagínense la cantidad de acreedores que tiene Molinos Cañuelas, tiene acreedores en todo el país. Esos acreedores van a verificar el juzgado primero, cuando le cae el concurso, cuando usted tiene que ver la cara a veces de los jueces o los empleados del juzgado, cuando de receptoría le llevan las cajas con la documentación. Se quieren pegar un tiro. Y a veces se lo dejas un 28 de diciembre, onda para que pasen las vacaciones los primeros días de enero bien, y se quieren matar. Entonces, imagínense lo que es para un juzgado agarrar que le caiga el concurso en Molinos Cañuelas. Algunos juzgados han tenido secretarías específicas para atender un determinado concurso preventivo. ¿Tá? Para que se den una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Y de hecho, la reforma del año 2006, la ley 26.086, que ya por ahí algunas cosas han visto, esa reforma se hizo, obviamente que con un argumento mucho más amplio, pero la realidad es que se hizo para descomprimir, que fue la del foro de atracción, fue la que modificó el foro de atracción e hizo que pasar a ser el foro de atracción ya no sea la regla, sino que sea la excepción, se hizo en realidad para descomprimir la justicia de los juzgados nacionales de Capital Federal, ¿sí? Porque literalmente se caían a pedazos los juzgados. ¿Ya? Los edificios tenían tanto peso que algunos corrían riesgo de derrumbe. A ese nivel estamos hablando. Entonces, para descomprimir la cantidad de trabajo de la justicia en lo nacional de Capital Federal, se hizo esa reforma, o al menos en gran parte, se tocó el foro de atracción para que los juicios que estaban atraídos pudieran volver a sus juzgados de origen. ¿Tá? ¿Qué les quiero decir con esto nuevamente? Es que un concurso en caso de agrupamiento implica una cantidad de trabajo enorme. ¿Bien? Por eso también los jueces muchas veces se lo sacan de encima, no hacen lugar, se lo sacan de encima y anda a patalear a la Cámara. ¿Sí? Bien. Entonces, en principio, sindicatura va a haber una sola, si bien el juez puede disponer de medidas de coordinación y nombrar más de una sindicatura. Es que estudios, ya lo vieron con, no sé si con Fer o con el titular, los síndicos son categoría A o categoría B. Eso ya lo vieron cuando vieron funcionarios del concurso. Síndico categoría A son estudios de sindicatura, bien, y categoría B son contadores, personas físicas individuales. Entonces, en un gran concurso de agrupamiento, como puede ser, puede disponer que haya dos sindicaturas A, dos estudios de sindicatura. O, por ejemplo, Correo Argentino tiene un estudio de sindicatura, tiene dos estudios de sindicatura y tiene colaboradores de la Universidad Nacional de La Plata, tiene administradores de empresas que la Universidad de La Plata de Económicas le mandó por pedido de la justicia. Bien. En cuanto al trámite, el expediente es uno por cada persona, uno por cada concursado. Bien. Insisto, un expediente para cada concursado no es un expediente único. A pesar de que el informe general es único, el informe general es uno solo, porque es una radiografía, va a ser de todo el grupo, y dice la ley, se complementa con un estado de activos y pasivos consolidado del agrupamiento. Un estado consolidado se hace un estado solo de todos los miembros del grupo, se consolida. Bien. Después igual esto lo van a ampliar ustedes.
Ahora, el informe general es único, pero el informe individual es para cada uno de los miembros del grupo. Es decir, cada grupo va a tener su informe individual del artículo 35 respecto de cada uno de sus acreedores. ¿Esto se entiende? Si no, repito, díganme. ¿Sí? Sí, sí. Acá, les vuelvo a decir, se va complicando un poco la materia porque uno ya da la clase asumiendo que hay algunos conceptos que ya están o que tienen que estar, porque si volvemos permanentemente para atrás no terminamos más. Así que por eso yo les pregunto si se entiende. Bien. Ahora, lo que dice la ley es que los acreedores de cualquiera de los concursados pueden formular impugnaciones y observaciones a la solicitud de los acreedores de los demás. Es decir, se acuerdan que el proceso de verificación de los créditos es un procedimiento multilateral, porque los que se presentan a verificar después, todos los acreedores tienen derecho a observar, perdón que yo estoy haciendo así con las manos, me pongo nervioso yo mismo, pero es como que me ayuda. Todos los acreedores tienen el derecho a observar las solicitudes del resto de los acreedores. ¿Por qué es esto? ¿Por qué en el procedimiento de verificación de un concurso X, por qué a mí como acreedor me puede interesar observar la solicitud de cualquiera del resto de ustedes acreedores? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Afecta a lo que voy a cobrar después, ¿Por qué? porque puede llegar a afectar a cómo voy a cobrar yo después. Exactamente. Básicamente, para que lo dimensionen, si yo tengo una torta con 8 pedazos, con 8 porciones, o una pizza con 8 porciones, si yo dejo afuera más comensales, voy a tener más porciones para mí. Entonces, por eso me interesa observar las solicitudes de verificación. Y además porque a veces quien más sabe de las relaciones de ese grupo económico, de esa persona, son los propios acreedores. Porque los propios acreedores son los que saben cómo viene evolucionando o cómo viene involucionando una determinada empresa. Los acreedores se conocen entre ellos. ¿Ah? Con lo cual, a veces el que más ayuda al síndico, que en teoría es el que manda y es el que hace toda la investigación, manda esa cosa en realidad, pero el que hace la investigación es el síndico, quien más lo puede ayudar es uno de los acreedores. Le puede decir, che, mirá que en realidad ese acreedor es un crédito inventado, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, acá lo que pasa es que todos los acreedores de cada uno de los concursados se pueden observar, ¿sí?, los créditos de los otros acreedores de los otros concursados. Es decir, nos controlamos entre todos. Bien. Después la ley les habla de propuesta unificada. Y dice que los concursados pueden proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratando unificadamente el pasivo. Acá lo que van a ver es dos opciones. Bien. Por un lado, lo que van a poder hacer, lo que el grupo va a poder hacer, va a tener que tomar una decisión, en realidad. Es o tratar el pasivo por separado, cada uno de los concursados va a tratar su pasivo por separado, con lo cual cada concursado, cada empresa concursada va a ofrecerle a sus acreedores propuestas de acuerdo en cada concurso, como si fuera un concurso común y corriente, pero cada uno por separado. Opción B, como se trata de un concurso en caso de agrupamiento, la ley le da la posibilidad al grupo de tratar el pasivo unificadamente, como si fuese un solo concursado, ¿bien? Y en consecuencia hacerle una serie, una o varias propuestas a todos los acreedores como si se tratara de un solo concursado. Como dice la ley, ofrecer propuestas tratando unificadamente su pasivo. ¿Esto se entiende lo que les estoy diciendo? Nicolás, en el caso de que hagan las propuestas por separado, tendríamos empresas que no están en cesación de pagos y estarían haciendo propuestas a sus acreedores. Sí. Y ahí que se permite, ofrecer quita y espera y no están en cesación de pagos. No es necesario, yo ahí les puedo ofrecer pagar el 100% de sus créditos. No pasa nada. Ah, ¿Sí? O les puedo hacer, ya que estamos, les puedo hacer una quita y una espera. Pero nada obsta que en un concurso yo ofrezca pagar el 100% de los créditos. Y vamos a ver casos de eso. Vamos a ver casos de eso, de los cuales, por ejemplo, de la Unión Argentina de Rugby, que no sé si ya lo vieron, de la UAR, donde, bueno, no quiero perder demasiado tiempo, pero bueno, en definitiva, se utilizó el concurso preventivo para sacarse encima un contrato de marketing, de explotación de la marca de los Pumas,
que en principio la UAR lo había dado a una empresa, Sport5, de un ex jugador de los Pumas, y tiempo después la UAR se dio cuenta que si explotaba ella misma el contrato, la marca, iba a sacar más plata que habiéndolo tercerizado. Se presentó el concurso preventivo. Una de las cuestiones que el concurso preventivo te permite es dejar sin efecto o rescindir los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. ¿Bien? ¿Qué hizo? Cuando llegó la etapa de ofrecer propuestas, o sea, rescindió ese contrato, lógicamente, con Sport5, y cuando llegó el momento de ofrecer propuestas, ofreció el 100% de los créditos. Lo pescaron y dijeron, che, si ofreciste el 100% de los créditos, no me tomes por boludo, porque vos puedes pagar todo, no estás en situación de pagos. Bueno, eso se fue a la Cámara, vino y va. Cuestión. Pues en este caso, porque se utilizó como una cuestión en fraude a la ley. En ningún caso después se movió una propuesta en fraude a la ley. Ahora, nada quita que tratándose de un concurso caso de agrupamiento, como yo soy una de las empresas que estoy sana, puedo ofrecerle a mis trabajadores, a mis acreedores, pagar el 100% de los créditos. ¿Sí? Nada obsta porque no estoy en situación de pagos. ¿Se entiende esto que les digo? ¿Sí? Sí, sí. A los acreedores entonces les conviene que las empresas hagan esto por separado. Depende. Ah, Depende. el caso. No se puede sacar una idea general sobre esto porque cada grupo económico es un caso totalmente aparte. Con lo cual, en principio, podríamos decir que convendría hacerlo por separado, pero muchas veces conviene tratarlo unificado por distintas razones. ¿Sí? Y eso va a depender de cada proceso y de cada realidad empresaria. Bien, lo que les quiero decir es que no necesariamente yo tengo que hacer una propuesta que implique quita espera, como lo dice la ley. Yo puedo ofrecer pagar el 100% de los créditos. Y ahora cuando veamos APE, Acuerdo Preventivo Extrajudicial, vamos a ver que también se puede hacer y por qué se hace. Ahora, si se trata por separado, si el pasivo de cada empresa, de cada sociedad, se trata por separado, las mayorías que tengo que obtener, que cada sociedad tiene que obtener, son las del 45. Bien, mayoría absoluta de acreedores que representen 2/3 partes del capital computable. Hasta acá nada nuevo, ¿estamos de acuerdo? Es lo que venimos viendo. Discúlpame, no te entendí. ¿Cada una de las empresas tiene que tener las mayorías del 45? Exactamente. Si lo trato por Ok. separado, y trato el pasivo por separado, voy a necesitar en cada proceso las mayorías del artículo 45. ¿Hasta acá estamos? Sí. Ahora, si lo trato unificadamente, voy a necesitar, en principio, las mayorías del 45 o, subrayen o, como dice la ley, también se considerarán aprobadas las mayorías si las hubieran votado favorablemente no menos del 75% total del total del capital con derecho a voto, sobre todos los concursados, o sea, el 75% sobre todos los concursados, y no menos del 50% dentro de cada categoría. ¿Me siguen? Entonces, vamos a parametrizar lo que estamos diciendo. El grupo trata separadamente el pasivo, es decir, cada sociedad trata su pasivo, mayorías del 45. ¿Bien? Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia o qué consecuencias puede traer entre tratar unificadamente el pasivo y tratarlo separadamente al pasivo. ¿Tá? Tiene una consecuencia bastante grave. Pero vuelvo. Si el grupo económico decide tratar su pasivo separadamente para cada miembro del grupo, pues cada miembro del grupo va a necesitar conseguir las mayorías del artículo 45 dentro de cada categoría. Punto aparte. Ahora, si trata unificadamente el pasivo, es decir, el grupo trata a todos sus acreedores como si fuese una sola persona, va a tener que conseguir, en principio, las mayorías del artículo 45 también, o la ley le da un beneficio que es una mayoría menos gravosa, que sería del total del capital computable de todos los miembros del grupo, del total del pasivo, no menos del 75%. Capital con derecho a voto estamos hablando, ¿no?
y dentro de cada categoría no menos del 50%. ¿Por qué yo digo mayoría menos gravosa? Porque qué es lo que no está acá, en esta segunda mayoría? Si yo digo mayorías del 45, es una doble mayoría. ¿Por qué doble mayoría? Porque es de Ahí. capital y de acreedores. Y de acreedores. Es decir, lo que la ley busca con las mayorías del 45 es que un solo acreedor, por el volumen que tenga su crédito, no acapare la mayoría. Entonces yo soy titular del 90% del pasivo, voto positivo, homólogo. Pero la ley lo que busca es una compensación. ¿Ah? Ahora, en el agrupamiento, si no consigue, si trata unificadamente y no consigue la mayoría del 45 entre personas y capital, me dice, bueno, si conseguís el 75 del total y no menos del 50 de cada categoría, solo de capital y no de personas. Con lo cual ahí sí, yo arreglando con los que tienen mayor capital, puedo obtener las mayorías. Si no fui claro, lo repito. ¿Tá? Así que el beneficio que tiene tratar unificadamente el pasivo es que si no se consiguen las mayorías del 45, es viable con solo mayoría de capital. Reitero, 75% del total sobre todos los concursados y dentro de cada categoría no menos del 50%, pero solo de capital y no de personas. Nos olvidamos de la mayoría absoluta de personas. ¿Se entendió? ¿Seguros? ¿O no? ¿Seguras? Escúchame, habías dicho que en el principio necesitábamos la doble mayoría, tanto de capital como de persona, del artículo 45, en caso Sí, de que tratemos individualmente las propuestas. Ahora bien, vos dijiste que si hacíamos, lo hacíamos la propuesta unificada, sí, necesitábamos el 75% del total del capital, o sea, de todas y cada una de las personas que conforman el agrupamiento económico. sí. ¿Sí? Y ahora, y después el 50% de cada categoría, o sea, dentro de Del, cada una de las categorías que hayan, o sea, que ellos hayan estipulado para todos los acreedores. Eso es. mayoría de capital. Estamos hablando solo de capital, 75 del total, y dentro de cada categoría no menos del 50%, pero solo de capital. Con lo cual yo en una de las categorías puedo tener de 10 acreedores uno al que le deba la mayor cantidad de plata, y si ese uno da la conformidad, tengo la mayoría, porque no necesito personas. ¿Se entiende? Listo, ya entendí, Bien. disculpa, pero estoy muy animada ya. No, por favor, por favor. Ustedes vienen del parcial, así que entiendo que estén también cansados. Lo que pasa que es mucho el contenido que hay que dar y verdaderamente yo por momentos, o sea, me doy cuenta de que es antipedagógico por momentos esto, así que no crean que uno vive en otro planeta. Pero por lo menos tratamos de ir rápido y que uno les pueda dar la mayor cantidad de contenidos y después ustedes amplíen. Ahora, lo que la ley continúa diciendo, si las propuestas se refieren a cada concursado individualmente, la aprobación requiere mayoría del 45 en cada concurso y no se aplica en este caso lo previsto para el último párrafo. ¿Ah? Así que todo esto que les dije está acá en la propia ley. ¿Sí? Yo les estoy diciendo un poco más rápido. Después termina diciendo créditos entre concursados. Los créditos entre los integrantes del agrupamiento o sucesionarios dentro de los 2 años anteriores a la presentación no tienen derecho a voto. Esto es lo mismo que en el concurso preventivo. ¿Tá? ¿Cuáles son las exclusiones legales? Y las exclusiones legales es que en el concurso común y corriente son los ascendientes y los descendientes, bien, por cuestiones de complacencia, como yo les decía la vez pasada, y a su vez los sesionarios dentro de los dos, acá son 2 años, en el concurso común y corriente de una persona individual es 1 año, bien, porque se puede entender que ese concursado se dio el crédito antes del concurso para lograr que ese sesionario le vote favorablemente la propuesta. Bien. Ahora, los créditos, fíjense, entre los concursados, los créditos, o sea, si un miembro del grupo le debe al otro, no tienen derecho a voto. ¿Se entiende? Si dentro del grupo Coca-Cola tengo una de las empresas que le debe a la otra, podrá verificar el crédito, obviamente. O sea, una va a verificar el crédito en el concurso de la otra, pero cuando tenga que votar la propuesta no se va a computar el voto. No quiere decir que no vaya a cobrar,
cobrará en los términos del acuerdo que se vote, pero no va a tener derecho a votar porque la ley asume que por ser concursados de un mismo grupo se presume voto complaciente. Que ofrezca lo que se ofrezca le va a dar el voto positivo. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto que dije? Sí, sí. Ahora, ¿hasta acá estamos? Sí, sí. Bien, yo les dije, tratar unificadamente el pasivo tiene un beneficio. ¿Cuál es que si yo, como grupo, si cada sociedad no consigue las mayorías del artículo 45, va a tener la posibilidad de acceder a una mayoría menos grave solo de capital para obtener la homologación del acuerdo? Homologamos el acuerdo, pasamos a cumplir las propuestas y ojalá tenga final feliz. Punto. Ahora, ¿qué pasa si yo trato unificadamente el pasivo como grupo y no consigo las mayorías? ¿Qué les parece? Quiebra. La quiebra Quiebra. indirecta. ¿De quién? De todos. Exactamente. Si yo trato el pasivo separadamente y uno de los miembros del grupo no consigue las mayorías, se va a la quiebra solo ese miembro del grupo. Porque el pasivo se trata separadamente. Ahora, como bien decía, si yo lo trato unificadamente porque considero que la persona es una sola y que el pasivo es uno solo, lógico es entonces que si no se consiguen las mayorías, todos los miembros del grupo se van a la quiebra. Con lo cual, menuda tarea tienen los abogados del grupo económico en considerar cuál es la mejor propuesta, cuál es la mejor estrategia. Porque si vos sos el abogado y decidís tratarlo unificadamente y después no conseguís la mayoría, tomate un avión hasta donde, ¿sí? A un lugar donde no haya tratado de extradición, porque te van a ir a buscar. ¿Bien? No para extraditarte, para matarte. Alguno de los miembros del grupo que se fue a la quiebra y que no tenía que irse a la quiebra. A lo que voy es que, y esto ya lo vimos, el concurso preventivo, igual que la quiebra, requiere de una ingeniería jurídica, económica y financiera previa. No es un proceso que no es ejecutar un cheque. Bien, que voy, lo ejecuto y bueno, vemos, pago la tasa de justicia y después vemos. Acá requiere de una ingeniería, hay que pensar bien cómo se va a tratar, quiénes son los acreedores que van a votar favorablemente, quiénes son los que no, cuáles son enemigos, cuáles son amigos, ¿tá? Y en base a eso ver cuál es la estrategia más conveniente. Porque si te sale mal, te sale muy mal y mandás al bombo a todos. ¿Se entendió? Bien. Hasta acá concurso en caso de agrupamiento muy brevemente. ¿Quieren que les repita algo? Les voy a dar, no os voy a dar 5 minutos de recreo. ¿Pero quieren que repita algo? ¿Alguna reflexión del tema? ¿No? Bueno, son las 3, pero en general nunca llegan a quiebra, ¿no? Bueno, te diría que en general no. En general no llegan a la quiebra todo el grupo. No, no, no. Pero pasa. Bueno, hacemos 5 minutitos, ¿les parece? Y retomo, ¿sí? Dale, dale. Hasta luego. Ahí va.
Bueno, ¿estamos? Bueno, retomando. Sí, bueno, ahora sí, perdón. Bueno, seguimos. Bien. Garantes, que es el puntito que sigue. Fíjense, punto 3 de la bolilla 13, concurso de garantes. Distinción con el concurso de los grupos, sujetos, competencias, plazo, etcétera, etcétera. Bien. Concurso de garante. Este es el otro supuesto que ustedes van a ver, que es otra de las excepciones al principio de la cesación de pagos, sobre lo que también hay un montón escrito, con lo cual no van a tener problema en acceder al material. Y fíjense lo que dice el artículo, lo leemos, pero es un solo artículo y después remite a toda la sección. Dice, quienes por cualquier acto jurídico garantizasen las obligaciones de un concursado, exista o no agrupamiento, pueden solicitar su concurso preventivo para que tramite en conjunto con el de su garantizado. La petición debe ser formulada entre los 30 días, contados a partir de la última publicación de dictos, por ante la sede del mismo juzgado. ¿Qué les parece que es este concurso de garantes? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que suele Evitar pasar? que el garante también quede en quiebra. Exactamente. ¿Y cómo funciona en la práctica? Vos tenés una amiga o un familiar, alguien dice, che, mirá, voy a sacar un crédito en el banco, no me salís de garante. Lo Entonces que vos pasa es que vas, ante el incumplimiento de la persona, el garante va a tener que responder. exactamente, para eso existe la garantía, justamente, como una fianza del derecho civil. Lo que pasa es que la diferencia que hay entre esta garantía y la fianza del derecho civil es que acá no hay beneficio no hay beneficio de discusión. Entonces, te pueden ejecutar directamente a vos como garante. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en la práctica? Como les decía, si estamos hablando de una persona física, de persona humana, cualquiera de nosotros, el problema que hay en la práctica que se verifica es, viene mi hermano, o viene mi primo, o viene mi mejor amigo y dice, che, Nico, sé que voy a sacar el crédito en el banco y me pide una garantía real. No me salí de garante y yo voy, que tengo mi departamentito, pum, lo pongo de garantía. Soy garante con mis bienes, ¿sí? O con mi único bien. O casualidad, mi primo, mi amigo, mi hermano no pagan, no tiene forma de pagarlo, ¿a quién viene a buscar el banco? Aldo Logu. Entonces, justamente, y a su vez, mi hermano, mi primo, mi amigo, se presenta en concurso preventivo, porque no tiene un mango. ¿Qué opción me da la ley? Bueno, che, ya que tu garantizado se presentó en concurso preventivo, presentate vos también, porque te va a arrastrar a vos. Bien, por eso el programa habla de la diferencia con el concurso en caso de agrupamiento. Acá, en el concurso de garante, no hay un agrupamiento económico, o no necesariamente hay un agrupamiento económico como vimos en el instituto anterior, sino que son relaciones de amistad, familiares y demás, con una cesación de pagos de un garantizado que muy probablemente se va a extender al garante, porque al no tener forma de hacer frente a la obligación o a las obligaciones el garantizado, perdón, quien va a terminar pagando los platos va a ser el garante. Entonces, acá lo más probable es que no haya un agrupamiento económico, bien, no hay relaciones comerciales, económicas entre uno y otro, sino que hay relaciones de amistad o relaciones familiares, por la cual una de las personas le salió de garante a otra. Entonces, esa otra persona se presentó en concurso preventivo y para evitar que su cesación de pago se le extienda al garante,
la ley le da la posibilidad de, dentro de los 30 días desde la última publicación de dictos, pedir que su concurso preventivo tramite junto con el de su garantizado. Bien. Reitero, en la práctica esto se usa para las situaciones que yo les contaba. Un familiar, un amigo que le pidió a otro que le salga de garante ante la compra de un inmueble, o para sacar un crédito en el banco, o cuando firmó un contrato, ¿sí? Imagínense en el contrato de locación. Vamos a un caso mucho más común para todos nosotros. Vas a alquilar, hoy vas a un inmobiliario y por poco te piden ADN para permitirte entrar, además de que te arrancan la cabeza, te piden garantía propietaria. Bueno, cuando salís a buscar la garantía propietaria, le vas a preguntar en general a tu gente cercana, porque si no nadie te la va a prestar. Si bien hoy hay seguros de caución y empresas que se dedican exclusivamente a prestar ese tipo de garantías. Pero lo más natural es que se lo vayas a pedir a un amigo o a un familiar. Bueno, si vos después que estás alquilando caes en desgracia, lamentablemente en cesación de pagos, bueno, lo más natural sería que el locador vaya a ejecutar la garantía a la fianza, ¿sí? Al que prestó la garantía. Así que la ley justamente lo que te da la posibilidad de decir, bueno, si se presenta el concurso tu garantizado, presentate vos también, pues se te va a extender. Bien. Y la ley después remite. Profe, Sí. son dos concursos separados. Después remite al resto, fíjense, se aplican las demás disposiciones de esta sección, dice la ley. Es decir, ustedes cuando lean van a ver que los autores hacen algunas distinciones de algunas disposiciones de la sección que son inaplicables justamente porque no hay agrupamiento económico. Bien. Por lo cual, tratar unificadamente el pasivo va a ser difícil porque no hay relaciones económicas. Bien. Ahora, desde lo procesal sí van a tramitar igual, cada uno va a tener su expediente, habrá seguramente una sindicatura única, informe general común para los dos, pero informe individual para cada uno. ¿tá? Ahora, como la ley no es tajante en esto y cada juez puede interpretar si se aplican todas las disposiciones o no, quizás algunas cuestiones puedan variar, pero lo más probable es que en el concurso de garante, entre garante y garantizado, no haya propuesta unificada de acuerdo, ¿sí? No se va a tratar el pasivo unificadamente, sino que garante y garantizado tendrán sus acreedores y harán sus respectivas propuestas de acuerdo. ¿Bien? Por eso cuando dice se remite a las disposiciones de esta sección, y ustedes lo van a leer después, los autores dicen, bueno, no son todas aplicables porque acá, en principio, y lo más probable, es que no haya agrupamiento económico. No estamos en un grupo empresario, estamos en relaciones de confianza, familiares o de amistad. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Naranja? Bien. Cuando dice la presentación en conjunto, perdón que no me queda claro eso, Sí. ¿es una sola presentación por los dos? No, porque es posterior, ¿no? No, Lo hace porque, posterior. a ver, si los dos van y lo hacen conjuntamente, y los dos Sí. lo podrían hacer los dos juntos, pero lo que pasa es que lo más natural es que primero vaya el garantizado, Ah, que, a ver, ¿cuál es la mecánica de esto? Se presenta el garantizado, se entere el garante y dice, no, pará, yo también voy. Es como que no van los dos juntos, ¿sí? Cronológicamente primero va el garantizado y después va el garante. ¿Bien? Bueno, pasamos al famoso AP. Acuerdo Preventivo Extrajudicial, al cual nos vamos a referir a partir de ahora como AP. ¿Bien? Porque es más fácil. Porque así se lo llama. Otra de las excepciones al presupuesto objetivo. Bien. El AP, o Acuerdo Preventivo Extrajudicial, como su nombre bien lo dice, y ya se han dado cuenta, es un proceso que tramita extrajudicialmente. O sea, es como una especie de concurso preventivo que tramita fuera de los estrados judiciales, pero que culmina con la homologación del juez. Esto que les estoy dando no es una definición doctrinaria, ni muchísimo menos. Van a leer varias de estas. Van a leer que esto tiene una naturaleza jurídica, en la cual no me voy a meter, porque hay teoría contractualista, etc. Lo que sí están de acuerdo los autores, la mayoría, es que dicen que esto es un subtipo concursal. Es decir, no es puramente un concurso preventivo, sino que es una subespecie de concurso preventivo. O, en palabras de Truffat, autor que van a
al leer, al menos por referencia a otros autores, Daniel Truffat, con doble F, es un subtipo concursal. Bien, esa sería la naturaleza jurídica. Es un contrato subtipo concursal. Bien. Fíjense que el 69 dice, el deudor que se encontrara en cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras de carácter general puede celebrar un acuerdo con sus acreedores y someterlo a homologación judicial. Es decir, nos salimos de la cesación de pagos y nos vamos a las dificultades económicas o financieras de carácter general. O sea que esto sería como cronológicamente, en gravedad, sería un estadio anterior a la cesación de pagos. Porque ¿qué es lo que hablamos al principio de las clases? Que yo les dije y seguramente el titular y Fernando también les debe haber dicho. El concurso llega tarde en general. Cuando la cesación de pagos está instalada, es difícil sacarla, porque los deudores suelen tratar de estirar la mayor cantidad de tiempo posible presentarse en concurso por todo lo que implica eso. Entre otras cuestiones, una cuestión psicológica, o sea, estar concursado no es agradable para nadie, ni hablar de estar fallido. Entonces, la patean, hasta que un día la cesación de pagos está tan instalada que calificas más para una quiebra que para un concurso. Bien. Entonces, la ley también reconociendo esta situación, te da un instrumento que te permite acceder a una solución concursal sin necesidad de estar en cesación de pagos. Bien. Ahora, si ustedes me preguntan, che, ¿cuál es la diferencia posta a posta entre estar en cesación de pagos y en dificultades económicas financieras o financieras de carácter general? Y qué sé yo, es muy fina la línea, verdaderamente. No sé. Obviamente hay que ver cada caso en particular, pero probablemente si estás en dificultades económicas financieras, ya estás en cesación de pagos. ¿Está? Pero bueno. ¿Te puedo hacer una consulta? Dime. Sí, a mí lo que me genera duda respecto a que hay que someterlo a homologación judicial, yo pregunto si hay que someterlo a homologación judicial para comenzar a ejecutar esos acuerdos con sus acreedores o necesariamente no puedo llevarlo. Digo, como el título dice extrajudicial, en definitiva termina habiendo una intervención del juez. Sí, sí. No sé si No, explico. te me adelantaste, Entonces, Mariel, pero voy a eso, sí. Les estaba dando la aproximación al instituto. Para no, bueno, me voy directo a eso, es decir, esto funciona netamente por fuera de los juzgados, es decir, en la práctica yo, empresa, o yo, Nico, tengo mis acreedores y en vez de ir a un concurso preventivo, artículo 11 con la demanda, síndico y todo, ¿qué hago? Hago una especie de concurso preventivo, pero privado. ¿Y qué hago? Como si yo fuese el síndico. Hablo con cada uno de mis acreedores y le digo, che, vos me firmás una refinanciación del crédito, te ofrezco tal cosa. Lo mismo que harías en un concurso, pero lo haces extrajudicialmente con cada uno de tus acreedores. ¿Sí? Cuestión importante que hay acá, igualmente, paréntesis, esto que parece hermoso y que parece mucho más fácil que un concurso preventivo, es mucho más difícil que un concurso preventivo en la práctica. No se usa en general mucho para pymes o para pequeñas y medianas empresas, sino que la utilidad verdaderamente está en empresas grandes que tienen deuda en acciones, ¿sí? Que tienen obligaciones negociables emitidas. Es decir, se usa para, en general estoy diciendo, nada quita que lo pueda hacer yo o que lo pueda hacer en la empresita que tengo. Pero en general se usa para reestructurar grandes volúmenes de deuda y parte que estén en moneda extranjera. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tiene esto? Además de que es extrajudicial, que no tengo que respetar la par condicio creditorum. Y ustedes lo van a leer a eso. Acá en el AP yo puedo ofrecerle a los acreedores lo que yo quiera, y en una misma categoría de acreedores, si los categorizo, le puedo ofrecer lo que yo quiera sin respetar parámetros objetivos de igualdad o razonables. Por eso, pregunta de examen. ¿En el acuerdo preventivo extrajudicial existe la par condicio creditorum? Respuesta, no. Porque tengo más libertad de negociación y de contenido que en un concurso preventivo. Fíjense, 71, el artículo, libertad de contenido. Las partes pueden dar al acuerdo el contenido que consideren conveniente a sus intereses y es obligatorio para ellas, aun cuando no tenga homologación judicial, salvo convención expresa en contrario. Entonces, primero, no es necesario respetar la igualdad de los acreedores. ¿Tá?
Les puedo ofrecer a cada uno lo que yo quiera, en tanto y en cuanto me den el voto. ¿Tá? Ahora, vuelvo para ¿Y atrás. entra en juego lo de que no puede ser abusivo? O sea, que el juez ¿Cómo? después no lo puede homologar si es abusivo, o sí podría Sí, ser. sí, el juez lo va a poder hacer. Ese límite siempre está, porque Claro. el artículo, el 52 dice, el juez en ningún momento homologará una propuesta en fraude o abusiva o en fraude de ley. No habla de propuesta en un concurso o en un APE, habla de propuesta, con lo cual ese límite judicial está siempre. Bien. Ahora, en principio, una propuesta que puede ser objetada en un concurso preventivo, si es relativamente razonable, en un APE quizás no sea cuestionada por el juez. Bien. Porque de por sí el instituto justamente se utiliza para tener un poco más de libertad de contenido. Bien. Ahora, a la pregunta, ese límite, ese control judicial existe siempre. En cuanto a la forma, dice, puede ser otorgado un instrumento privado debiendo con firma certificada y representaciones invocadas, estar certificado por escribano. ¿Tá? Estas cuestiones formales que siempre que parecen sobreabundantes y tediosas, y lo son importantísimas. Porque, y esto es transversal a toda la práctica que ustedes vayan a hacer desde cualquier lugar, desde lo público, desde lo privado. Siempre controlar la legitimación del que se presenta y la firma certificada. ¿Bien? Porque te podés quedar afuera o podés tener un problema por no contemplar bien las formas. Bueno, fíjense, 72 requisitos para la homologación. Deben presentarse al juez competente conforme lo dispuesto al artículo 3, es decir, la competencia judicial cuando lo somete a homologación va a ser la misma según las reglas del artículo 3. Junto con el acuerdo, los siguientes documentos certificados por contador público. Primero, activo y pasivo actualizado del instrumento con indicación de las normas seguidas para su evaluación, similar al del artículo 11. Listado de acreedores, convención de domicilio, monto de los créditos, causa, vencimiento, acreedores, fiadores, terceros obligados responsables, certificación de contador, es decir, esto igual también que el concurso preventivo, nómina de acreedores. Tercero, listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación. Cuarto, enumerar los libros de comercio y de otra naturaleza con expresión del último folio utilizado, igual también que el concurso. Quinto, el monto de capital que representan los acreedores que firmaron el acuerdo y el porcentaje que representan respecto a la totalidad de los acreedores registrados del deudor. Dice, ordenada la publicación de dictos del 74, quedan suspendidas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, con las exclusiones del artículo 21, igual que en el concurso preventivo esto, ¿sí? Termino de leer los artículos y vamos a hacer el comentario. Mayorías. Para que se dé homologación judicial al acuerdo, es necesario que hayan prestado su conformidad mayoría absoluta de acreedores quirografarios que representen 2/3 partes del pasivo quirografario total, excluyéndose del cómputo a los acreedores comprendidos en la previsión del 45. Es decir, las mayorías son las mismas del artículo 45 para el concurso preventivo. ¿Hasta acá vamos? Ahora hacemos alguna referencia. Publicidad, artículo 74. La presentación del acuerdo, me tengo que retirar, gracias por la clase. De nada, Yamila. Oposición. Podrán oponerse al acuerdo los acreedores denunciados y aquellos que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado del inciso 2 del artículo 72. La oposición deberá presentarse entre los 10 días posteriores a la última publicación de dictos y se puede fundar solamente en omisiones o exageraciones del activo pasivo o inexistencia mayor exigida por el 73. De ser necesario, se abrirá prueba por 10 días y el juez resuelve entre los 10 días posteriores. Si estuvieran cumplidos los requisitos legales y no mediaran oposiciones, el juez homologará el acuerdo. Bien, hasta acá, ¿qué podemos decir entonces? Este acuerdo preventivo extrajudicial que se tramita extrajudicialmente, cronológicamente yo con cada uno de mis acreedores voy a negociar una propuesta, le voy a ofrecer en principio lo que yo quiera, ¿bien? Y cada uno de los acreedores me va a tener que otorgar a mí la conformidad por escrito, con firma certificada, a la propuesta que yo le hubiera hecho. Cuando yo junto todas las conformidades de los acreedores o por encima de la mayoría mínima que me exige la ley, lo presento a homologación judicial. Y acá está el tema, porque el problema o el beneficio de esto es que me aplica las reglas del artículo 55 de la ley de concursos, que es la innovación de las obligaciones. Todavía no vieron homologación del acuerdo. O ya, todavía no. Con el titular no, igual lo habrán visto, igual algo ya hablamos. Yo les dije, el concurso preventivo, la frutilla de este póster que es el concurso, es la homologación del acuerdo. Es lograr que el juez homologue la propuesta.
Porque al momento que el juez homologa la propuesta, yo logro novar las obligaciones. Y ustedes saben que la novación es un medio de extinción de las obligaciones y todo ese cuentito hermoso con el que venimos de obligaciones. Pero en el concurso preventivo la importancia es que si yo debía 10 y ofrecí una quita del 50%, a partir de la homologación del acuerdo debo 5 y no debo 10. Por lo que esos otros 5 se fueron al cielo, se extinguieron. Así que la novación es un efecto recontraimportante porque me permite sacarme pasivo encima. Y acá, en el acuerdo preventivo extrajudicial, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que, no están que sí están en el concurso preventivo y que acá no hay que respetar. Por ejemplo, no tengo que respetar la igualdad de los acreedores, que ya lo dijimos. Tampoco la ley me dice que yo tengo que traer a todos mis acreedores. Y eso después ustedes lo van a leer y es motivo de controversia. Eso te quería preguntar, porque yo había entendido que en el APE vos podés Sí, hacerlo con determinados acreedores, pero sí, en la exposición dice que los acreedores que crean que deberían estar y no están se pueden oponer. Pero si yo no claro. lo quería hacer con él, yo digo, no sé quiénes están legitimados para oponerse si el APE yo lo quiero hacer con determinada cantidad de acreedores, porque en realidad no estoy en cesación de pago, al resto lo voy a seguir pagando. Bueno, es Eso que lo que te dice la ley es que, está bien lo que decís, y lo que te dice la ley es, si vos omitiste alguno y ese alguno no se presentó a oponerse y vos lográs la homologación, esa homologación va a ser oponible a eso que se omitió, que vos omitiste. ¿Se entiende? Y acá no hay verificación de crédito tardía como hay en el concurso preventivo, que todavía no vimos en el artículo 56. Vos tenés una verificación tempestiva dentro de, concurso preventivo estoy hablando, dentro del plazo que te da el juez, y si no, vas a tener una verificación tardía por fuera de esa tempestividad, por lógica contraposición, que a vos te asegura que contás con X cantidad de tiempo para ir a solicitar la verificación tardíamente. Acá no la tenés, con lo cual acá, si no ejerciste el derecho, porque no te enteraste, o porque te soplaron, porque te fumaron en pipa, podríamos decir, te quedaste afuera. Y esa homologación del acuerdo te va a ser oponible, si no fuiste a oponerte en el plazo que dice la ley. Entonces, obviamente que esto es motivo de controversia y a ver, es un instrumento que la ley busca como un beneficio, pero también se puede utilizar para burlar los derechos de varios acreedores. ¿Está? En principio lo que dice la ley, lo que surge de la letra de la ley es, no tengo que traer a todos los acreedores, puedo arreglar con los que haya, y si logro la homologación con los que haya, va a ser oponer a todo el resto de los acreedores. Ahora, si alguno de los que no traje se presenta y se opone, bueno, ahí habrá que ver qué es lo que dice el juez, si me ordena incluirlo o no me homologa el acuerdo directamente. Bien, ¿hasta acá me van siguiendo? ¿Seguros? Sí. Después dice, el juez homologará el acuerdo. Ahí háganle una llamada, háganle un asterisco, artículo 52, que el juez no va a homologar si fuese un acuerdo abusivo o en fraude a la ley, ¿está bien? Por el límite del control de legalidad. Bueno, después, regulación de honorarios, que eso lo van a ver después. Artículo 76. Fíjense, efectos de la homologación. El acuerdo homologado conforme a las disposiciones de esta sección produce los efectos previstos en el artículo 56, en realidad es artículo 55, y queda sometido a las previsiones de las secciones 3, 4, 5 y 10. O sea, le aplica las mismas reglas que para el concurso preventivo a partir de la homologación del acuerdo. Y esto es lo que les decía. Es decir, es un instrumento que, por un lado, es muy bueno, porque me da una flexibilidad y una dinámica que quizás el concurso preventivo no me dé, pero por otro lado es peligroso en el sentido de que yo no tengo que respetar igualdad de acreedores y puedo no estar trayendo a todos los que son acreedores míos. Y en la práctica, por lo general, ¿se dan estos acuerdos preventivos extrajudiciales? Mira, yo te cuento en la práctica para qué se suele usar. Yo nunca vi un acuerdo preventivo extrajudicial de una pyme, mucho menos de una persona física, como si concursos preventivos. ¿Bien? O sea, no vas a ver el AP de Doña Rosa, como solemos decir, no despectivamente, pero como para pintar a cualquiera de nosotros que sea un concursado. Y es difícil ver un AP, si bien hay, pero no es tan común, de una pyme. En general, o van al concurso preventivo o, si
ya están para sacar el respirador, se van a la quiebra. Ahora, ¿para qué se suele usar el acuerdo preventivo extrajudicial? Como yo les decía, se usa para reestructurar volúmenes de deuda de empresas grandes, en general por ahí de multinacionales. Por eso ustedes van a ver que hay el APE de Cablevisión, de Multicanal, del banco hipotecario. Es decir, son los casos que ustedes van a leer en doctrina son casos de APEs grandes. ¿Y cómo se suele utilizar o para qué? Bueno, imagínense que yo soy, no sé, Canal 13 justamente por ahí es muy. Pero imagínense Molino Cañuelas que está en concurso preventivo, 4.500 millones de dólares. Gran parte de esa deuda es deuda de tenedores de bonos o tenedores de acciones, de obligaciones negociables. ¿Tá? Me tengo que meter un poco en estructura societaria, no quiero hacerlo. Pero yo puedo, una de las formas que tienen las sociedades de financiarse, ¿cuál es? ¿Cómo me financio yo como sociedad? Básicamente tengo dos formas. Vendiendo acciones. Una es, ponen plata a los socios, aportes de capital. Sería la más común y la más lógica. Después tengo préstamos y después puedo captar crédito mediante la emisión de obligaciones negociables. ¿Bien? Cuando ustedes, que yo, cualquiera de nosotros, operás en bolsa y compras acciones de Apple o de Coca-Cola, que lo podés hacer, pasás a ser accionista de Apple. ¿Tá? En una mínima proporción, obviamente, pero sos accionista, en definitiva, sos dueño. Ahora, imagínense que Apple tiene que reestructurar toda esa deuda que tiene con cada uno de nosotros que somos tenedores, que estamos en todo el mundo. Entonces, ¿qué hace? Y solamente necesita reestructurar esa parte del pasivo. Porque es la que tiene crisis, porque tiene vencimientos de deuda que no puede acceder. ¿Qué hizo el Estado bonaerense ahora? ¿Qué reestructuró? Y esto ya lo hablamos también, hace menos de un mes. Reestructuró el 98% de su deuda en moneda extranjera, en general con acreedores extranjeros. El resto de las deudas las cumple. Ahora, como tenía vencimientos, esos bonos, esas acciones, pagan determinado interés, determinado retorno con determinado plazo. Cuando la empresa o el Estado ve que ahora y esto, perdón que vaya y venga, pero habrán visto que el Estado tiene vencimiento de interés y tiene que pagar 98 millones de dólares el 15 de octubre. Entonces el Estado, y hablo del Estado porque si bien no aplico un APE para el Estado, pero para que ustedes vean que por ahí lo ven en el diario, el Estado ve que no va a poder pagar esos intereses o esos derechos que dan las acciones que se emitieron. Entonces, ¿qué hace? Necesita reestructurarlo. ¿Hasta acá me van siguiendo? Yo sé que por ahí es medio volado esto, pero síganme. Cambiemos al Estado y hablamos de empresa. Yo soy una empresa, capté capital, emití acciones, por esas acciones me dieron dólares, y esas acciones dicen que periódicamente se pagan dividendos. ¿Bien? Yo tengo un volumen de acciones emitidas que dicen que dentro de un mes voy a tener que pagar 10 millones de dólares en dividendos. Yo, empresa, digo, che, no llego a pagar al 10 de octubre, no llego a pagar esos dividendos en dólares. Necesito, sí, ya sé, mi cabeza escucha, pero no ataja una. Que quédense tranquilos que yo no estoy mucho mejor que digamos. Entonces, lo que hace esa empresa es, el resto de las obligaciones las paga. ¿Bien? Está pagando proveedores, está pagando los impuestos, le está pagando a sus trabajadores. Pero tiene el problema en que no puede atender esa deuda en moneda extranjera. Entonces, ¿qué hace? Hace un APE, negocia privadamente con esos acreedores en moneda extranjera, ¿bien? Y somete a homologación después judicial. Nos mete a todos, mete a los extranjeros y nos mete a nosotros que somos los trabajadores, los proveedores de materia prima, los financieros, a todos. ¿Qué le ofrece a los extranjeros? Les refinancia la deuda. ¿Y a nosotros qué nos ofrece? En general, pagar el 100% de los créditos. No, a nosotros nos paga el 100%, porque no tiene problema con nosotros. Porque su crisis está apuntada a un sector muy particular. Entonces, insisto, nos junta a todos, le destina el APE a los extranjeros, negocia con los extranjeros, lo presenta a homologación, y a nosotros, que somos acreedores comunes, si se quiere, con los que no tiene problema, nos ofrece pagar el 100%, seguir pagando como si nada. Pero sí reestructura con los acreedores extranjeros. ¿Se entendió? Bueno. ¿Sí o sí tiene que incluir, digamos, a los que les va a pagar el 100? ¿O puede hacer un APE solo para reestructurar eso y el resto se entiende que lo va a continuar pagando? Podría hacerlo, lo que pasa es que por la especificidad de lo que implica esa reestructuración,
no tiene sentido dejarme afuera a mí que la homologación se me aplique a mí. ¿Se entiende? Porque tiene que renegociar una parte muy específica y compleja de deuda. Entonces a mí me denuncia y me sigue pagando lo mismo. Para evitar oposiciones y que después el proceso se complique, denuncia a todos para no tener contingencias dentro de la homologación, cuando les presento homologación, pero sí reestructura una parte de su pasivo. ¿Se entiende? Porque si me deja fuera a mí, yo me puedo ir a oponer. Entonces, para evitar oposiciones y evitar que se dilate la homologación del acuerdo, nos denuncia a todos, nos sigue pagando a nosotros como si nada, y la propuesta es esa, seguir pagando en los mismos términos, pero sí renegocia y reestructura parte de su pasivo, que en general es en moneda extranjera y más complejo. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, con esta quemada de cerebro entre parcial y clase, si no tienen preguntas, los doy por liberados y liberadas. No, está bien, gracias, muchas gracias. De nada. Profesor, Escucho preguntas, si quieren. yo tengo una. Cuando usted habla del Vos, Estado, ¿no? Sí. Perdón, Nicolás. Nico. Cuando hablas del Estado, lo pones como ejemplo nada más, porque en sí el sujeto ya directamente no entra en esto, ¿no? No, por Estoy eso mal aclaré ya que porque... el Estado no es sujeto concursable. Por eso, pero lo puse como ejemplo porque hace poco Kicillof renegoció el 98% de la deuda en moneda extranjera de la provincia. ¿Sí? Justamente por eso. eso estoy al tanto, por eso sí. lo puse como ejemplo, pero no se confundan, pues lo vuelvo a aclarar, gracias por la referencia, el Estado no es sujeto concursable, bien, igual que la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Está bien, gracias. Bien, de nada. ¿Alguna pregunta más? Si no consigue las conformidades para presentar después el acuerdo a homologar, no hay ninguna consecuencia. No pasa nada. Lo puede volver a presentar cuantas veces quiera. Está. Sí. Nada más. Bueno. Gracias y bueno, que tengan buen día. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Nos Hasta vemos. luego. Bueno, Adiós. gracias. Descansen. Chao.